Seguimos aquí en Corape Digital TV, amigos y amigas. Gracias por estar pendientes de esta transmisión, por sintonizarnos diariamente, dejarnos sus comentarios y ser parte de esta comunidad aquí en YouTube. Y a esta hora de la mañana comentarles algunos detalles importantes. En este caso, el presidente Daniel Noboa dispuso mediante un decreto que el SNAI realice los procedimientos para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad que tengan sentencia emitida en el Ecuador. ¿Pero qué significa esto? Para conocer un poco más del tema y lo que implica esta medida, vamos a saludar al penalista Ignacio Yuquilema para que nos cuente un poco más acerca de esto. Doctor Yuquilema, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Elvi. Buenos días a la audiencia. Sí, se ha emitido el decreto presidencial con número 139, con el que el presidente Daniel Noboa busca que las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera que se encuentran cumpliendo una sentencia ejecutoriada, que se encuentran ya en proceso de cumplir una pena, puedan cumplir esta condena en el país de origen y de la nacionalidad a la que pertenecen. Se estima que son alrededor de 3,000 personas privadas de la libertad las que están cumpliendo condena en cárceles ecuatorianas y que se busca que pasen a cumplir estas condenas en sus países de origen. Esto implica varias cuestiones. La primera es que se debe entender para la ciudadanía que no es que el día de mañana van las 3,000 personas privadas de la libertad a ser puestas en las diferentes cárceles de los países de origen, sino que tiene que cumplirse un proceso. ¿Sí? Es un proceso bastante complicado desde el punto de vista de análisis, por cuanto se tiene que analizar caso por caso, ¿sí? Y analizado caso por caso, se va revisando y si es que pueden o no entrar dentro de este decreto. Si bien es cierto, el decreto señala que es para todas las personas, no es menos cierto que los estándares internacionales nos obligan a que los casos sean analizados uno por uno. Y una vez que se analice caso por caso, pueden estas personas privadas de la libertad pasar a cumplir las condenas en los países de origen. La mayoría de los condenados extranjeros son de Latinoamérica, en buena parte del país hermano de Colombia, en una parte de Venezuela y muy pocos que están en Comunidad Europea. La gran mayoría son latinoamericanos. Obviamente, el señor embajador colombiano ha señalado que ellos están dispuestos a colaborar, como es lógico, desde las relaciones internacionales con este proceso. Sin embargo, lo que manda el derecho, los tratados internacionales es esto, es la posibilidad de que se analice caso por caso y bajo determinadas condiciones se puede o no se puede hacer este proceso. Las condiciones normalmente son de índole humanitario, ¿sí? En este sentido, dada la condición en las que estamos viviendo en las cárceles del país, esta característica humanitaria estaría cumplida casi de pleno, por cuanto no podemos olvidar que hace no mucho tiempo y no muchos años atrás hemos venido viviendo varias masacres carcelarias. Entonces, esto implica que se puede ingresar dentro del ámbito humanitario de garantía de la vida de las personas privadas de la libertad extranjeras para que puedan cumplir en sus países de origen estas condenas. Doctor Yuquilema, y aquí yo quisiera hacerle una pregunta. En este caso, usted habla de que es un proceso complicado, de que hay que también ver los estándares internacionales. ¿Cuánto entonces se podría decir que podría tardar un proceso de una repatriación de alguna de estas personas que ya tengan una sentencia emitida en nuestro país, aproximadamente? A ver, ahí yo tengo podemos tener una idea de lo que demora una repatriación en términos normales. ¿A qué me refiero con términos normales? La aplicación solamente de los tratados internacionales, del análisis del caso y la repatriación. Sin embargo, este proceso puede verse más acelerado por cuanto tenemos un decreto presidencial que ordena que se efectúe este proceso de repatriación. Entonces, en tiempos normales, un proceso de repatriación podía durar años,
¿sí? En términos normales puede durar años, varios años. Cuando uno está ejerciendo el tema de ejecución penitenciaria y se busca hacer un proceso de repatriación, normalmente es un proceso tortuoso que dura un largo tiempo, ¿sí? Sin embargo, dada como les señalo, la condición actual en la que el presidente ha emitido este decreto, en el que prácticamente el decreto lo que hace es disponer al SNAI que efectúe los informes, que realice los respectivos informes para la repatriación, entendería yo que el proceso se vería bastante más acortado, ¿sí? Porque no podemos olvidarnos que el Sistema Nacional de Atención a las Personas Adultas Privadas de la Libertad es el que se encarga de efectuar un conjunto de informes para que pueda operar este tema de la repatriación. Obviamente trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Humanos y ahora también para las personas privadas de la libertad, que son de género femenino, con el Ministerio de la Mujer. Entonces, en teoría y con este condicionamiento de este decreto emitido por el señor presidente, lo que se espera es que tengan una coordinación entre los ministerios y coordinados que sean los ministerios, el proceso sea mucho más rápido, sea mucho más ejecutivo. Sin embargo, como le digo, en condiciones normales es un proceso bastante largo. Y también consultarle en este caso, ¿esto aplica para todos las personas privadas de la libertad que tengan sentencias por qué? ¿Delitos como el secuestro, extorsión, homicidio o qué casos nomás se entran dentro de este decreto? El decreto como tal no está determinado para determinados delitos como tal. Lo único que señala el decreto es que sean sentencias ejecutoriadas que se estén cumpliendo en el país. No ha excluido ni ha determinado una segmentación de delitos como tal. Entonces, bajo este parámetro y desde el punto de vista de la legalidad estricta, el decreto estaría abierto para todo tipo de delitos. Bueno, en este caso, esta decisión se toma como una iniciativa de lo que ha señalado el gobierno nacional, evitar la sobrepoblación en los centros de privación a escala nacional. ¿Pero usted considera que en este caso fue una decisión acertada o habían otros caminos? A ver, el tema de la sobrepoblación carcelaria es mucho más complicado que emitir un decreto y decir voy a sacar a los detenidos, a las personas privadas de la libertad extranjeras para hacer espacio y que puedan tener menos hacinamiento carcelario. El tema del hacinamiento carcelario opera también sobre la base de qué políticas penales y penitenciarias está tomando el país. Si bien es cierto, el decreto en algo puede ayudar para reducir un poco el hacinamiento carcelario, no podemos dejar de lado que actualmente, dada las operaciones de seguridad del Plan Fénix, las cárceles van a ser nuevamente abarrotadas y me temo que inclusive con mucho más hacinamiento y muchas más personas privadas de la libertad que las que están ahora en los centros de privación de libertad. Entonces, entiendo yo que el decreto puede intentar ayudar en algo. Sin embargo, dadas las condiciones en las que estamos, creo yo que puede llegar a ser inclusive insuficiente este decreto. Ahora, tampoco se puede se puede dejar de lado que el decreto también implica para los otros países el tener la capacidad de recibir a las personas privadas de la libertad. Si bien es cierto, ellos podrían recibirlos, hace no mucho el gobierno colombiano ha señalado que, por ejemplo, la cárcel más cercana con Ecuador, que sería la de Pasto, la cárcel de Nariño, del estado de Nariño en Colombia, no tendría tampoco la capacidad para recibir tal cantidad de personas privadas de la libertad. Y a esto súmele que se debería revisar también qué pasa con aquellas conductas que en nuestro país son consideradas como conductas penalmente relevantes que merecen prisión y que en ciertos países no tienen esa condición. ¿Qué pasa con ellos? Se entendería en primera instancia que estas personas, una vez que sean trasladadas del país hacia el país de origen, quedarían simplemente sin la posibilidad o sin la capacidad el Estado de hacer cumplir una pena. Entonces, estos son varias aristas más que deben ser tomadas en consideración.
De allí la preocupación del decreto que esté, primero, tan abierto para todas las conductas penales y segundo, que si es que la motivación es única y exclusivamente el intentar reducir el hacinamiento carcelario, me temo yo que resultaría insuficiente en las condiciones en las que se está manejando ahora el tema de política criminal y plan de seguridad. Tenemos varios detenidos por semana, producto del Plan Fénix, que tienen que en algún momento pasar a cumplir una condena. Si bien es cierto, de momento están en centros de privación de libertad que son previos a cumplir sentencia, es decir, estos centros preventivos, centros de privación provisional, muy pronto y una vez que se vayan cumpliendo los procesos penales y vayan avanzando el proceso penal y se tenga una sentencia ejecutoriada, van a tener que cumplir su pena en uno de los centros de privación de libertad para adultos. De allí que el decreto en sí resultaría insuficiente dadas las condiciones de detención que se está teniendo semanalmente en el país a raíz de la aplicación del plan de seguridad del señor presidente. Doctor Yuquilima, y aquí también algo importante que quisiera consultarle. ¿Puede existir el caso dentro de este proceso de repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad que, por ejemplo, un país, Colombia, Venezuela, diga no vamos a aceptar en este caso a la persona privada de la libertad, o es un caso que no se podría dar, un escenario que no se podría dar? A ver, en primera medida tiene que ver mucho con la capacidad que tenga el país de recibirlo. En teoría, los países normalmente dicen sí, tráigame acá a la persona, a mi ciudadano, a mi connacional, para que cumpla la condena. Sin embargo, mover esta cantidad de personas puede ser que el país no diga, no lo puedo recibir, sino que desde el punto de vista diplomático le diga, a ver, analicemos caso por caso y mándeme caso por caso. Lo que implicaría que el país tenga que frenarse en enviar las personas privadas de la libertad en un transcurso de tiempo. Como le digo, no sería una cosa en la que yo diga, bueno, voy y les pongo a todos a que cumplan en Colombia, en Venezuela, en el país que sea, ¿sí? Su condena, sino que simplemente el país lo que podría hacer, el país de origen, el país de los connacionales, es decir, a ver, vamos analizando caso por caso y eso implicaría una mayor demora. Obviamente le permitiría también al país que va a tomar la recepción de la persona privada de la libertad tomar las medidas necesarias para poder de alguna forma organizar su sistema penitenciario. Esto respecto de los países que se han pronunciado. Por ejemplo, Venezuela no ha dicho nada. Y si es que Venezuela eventualmente dice no, lo único que quedaría para el país es dos opciones. La primera, que se cumpla la condena en uno de los centros de privación de libertad ecuatorianos, o la segunda sería un proceso en el que a la persona privada de la libertad básicamente se le entregue en frontera. Sin embargo, ahí sí ya no estaría y rebasaría la garantía de cumplimiento de la pena del país hacia el país en donde se le entregue en frontera, que en este caso pues ya pertenece a jurisdicción del determinado país y pues allá tendrán que tomar las medidas necesarias. Como le digo, inicialmente y dadas las condiciones diplomáticas que viven los países, es muy poco probable que ocurra el hecho de que digan, bueno, yo no le voy a recibir a ninguno de las personas privadas de la libertad, sino que simplemente lo que hacen a través de medios diplomáticos es buscar que los procesos sean un poco más pausados para ellos organizarse y poder recibir a las personas en los diferentes centros de privación de la libertad de sus países. Esto, claro, implica también la capacidad de organizarse, porque imagínense lo que es para un país que ya tiene, porque en América Latina es un mal de América Latina el hacinamiento carcelario, y los países, un país como por ejemplo Colombia, que ya tiene un hacinamiento carcelario, de pronto que le lleguen alrededor de 1,600 personas privadas de libertad más para que cumplan condena. Entonces se vuelve un hecho que les va a poner en serios aprietos. Perfecto, le agradecemos a nuestro invitado, el penalista Ignacio Yuquilima, por explicarnos un poco más en lo que consiste el decreto 139, que como les mencionamos, emitió el presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape y por ampliarnos un poco más el panorama frente a esta decisión. Muchas gracias a ustedes, un buen día. Muy gentil.
Que tengan buen día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio que tenemos varios detalles informativos para compartirles.